era información, lo que es conocimiento, lo que es datos. Pero vamos a ver, por ejemplo, una pregunta. ¿Sí saben perfectamente que ustedes con qué pagan su correo electrónico, su cuenta de Facebook, todo ese rollo? ¿Con qué creen que lo pagan? Con información. Con nuestros En datos, realidad ¿no? lo pagas con datos. Ya ellos después lo convierten en información. ¿Sí? Y cuando lo utilizan, por ejemplo, para venderte, yo le decía una vez a unos alumnos, les decía, me estuvieron bombardeando así de que comprara un libro de Star Trek, hasta que después de 2 semanas de Aldo Lucha lo compré. Entonces, para que se den una idea, por ejemplo, Facebook, los usuarios suben alrededor de 147,000 fotos cada minuto. En WhatsApp se recorren 41,667,667 mensajes por minuto. Amazon se hacen 6,659 compras por minuto y en cada una de ellas hay un montón de datos. ¿Ok? Entonces, datos hay para aventar para arriba. Hay millones de datos. ¿Ok? Twitter hay 3,019 nuevos ganancias. Eso suena raro. Pero bueno, en Instagram 347,222. En YouTube se suman 500 horas de video cada minuto. Netflix se utilizan 4,444 horas de video cada minuto. ¿Sí? Y una pregunta, ¿y eso para qué le sirve a las empresas? Pues saber el tipo de necesidad o de gustos de las personas. Claro, como les decían, nunca les ha tocado de que de repente empiezan a buscar algo y de repente les empiezan a aparecer un montón de anuncios de que compra Sí, esto, compra lo otro, ya necesitas sí. vacaciones, este, cómo hacer dieta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces sí, es tremendo, es terrible. Bueno, depende cómo se quiera ver, ¿no? Pero bueno, ok. Entonces, viendo los datos. Mucho de lo que vamos a trabajar, que bueno, que esté en el material. A ver, dejen compartir. Compartir. No me acuerdo, hace cuántos momentos ya les había compartido, pero bueno. Sí, la imagen no se las compartí, pero bueno, ahorita se las pongo rápido. Preguntan así cada minuto en internet. Un minuto en internet. 20 el año pasado. Y y les aparece esta imagen, ¿no? Les aparece esta imagen de todo lo que ocurre en internet en un minuto. ¿Sí? Spotify, Instagram, todo eso, LinkedIn. Los usuarios aplican para 69,449 trabajos cada minuto. Sí, de hecho, LinkedIn es una muy buena manera de conseguir trabajo. Quiero suponer, yo ya no busco trabajo, ¿no? Pero es una muy buena manera. Ok, entonces, regresando. En el grupo de Teams, en la parte de archivos, ustedes van a encontrar las grabaciones, pero creo que nada más las dura por cierto tiempo. Como quiera, yo las voy a estar subiendo a YouTube, que ahí no las borra. Este, y nada más que me haga caso. Bueno, creo que no me quiso hacer caso. Bueno, aquí están las grabaciones, o sea, pero les digo que el problema es que después de cierto tiempo las borra. Aquí está el material. En la primera unidad que vamos a ver que estamos trabajando lo que es la estadística descriptiva, uno de los pasos más interesantes es el concepto de indicadores. ¿Ok? Y a ver, creo que está en el de estadística para industrial. Vamos a ver un concepto muy esencial y que es muy importante. Por ejemplo, ya ven que ayer estábamos viendo los conceptos de datos agrupados y datos no agrupados. Si a mí me interesa, por ejemplo, imagínense,
quiero ver a la chavita que conocí en tal lado y quiero saber dónde vive, qué gustos tiene, porque la quiero invitar y quiero que sea mi novia y bla, bla, bla. Entonces me interesan los datos no agrupados, me interesa un dato en particular. Por ejemplo, quiero saber, quiero chantajear al doctor Zárate para que me pase y que me ponga un 100, y pues me pongo a investigar los datos no agrupados, es decir, los datos específicos de la persona. Pero las organizaciones, y normalmente la gran mayoría, por ejemplo, lo que hace Facebook, lo que hace todas las grandes compañías que consumen datos, lo que hacen ellos son más que todo indicadores estadísticos. Con los indicadores estadísticos, ustedes lo que pueden darse cuenta es de cómo se comporta un grupo. Entonces, hay dos grandes divisiones. La primera, los datos anecdóticos, que le llamo yo. Ejemplo, a mi vecina se hizo rica comprando la lotería. Es un dato anecdótico. Mi hermano se enfermó de COVID. Puede ser un dato anecdótico. Datos estadísticos o indicadores estadísticos. El 0.001% de todos los que compran billetes de lotería se lo sacan. México ya llegó a más de 2 millones y cacho de contagiados de COVID y llegó a, ay, no recuerdo, creo que ya pasamos de los 200,000 muertos, algo así. Esos son datos agrupados y son los datos que normalmente nos interesan. Entonces, a ver, imaginemos que yo, por ejemplo, en este caso, yo quiero hacer este análisis. Tengo la materia de contabilidad general. Son 495 registros. Una pregunta, ¿ustedes creen que sea viable y conveniente que me ponga a ver de uno por uno de esos registros? Porque son las calificaciones de varias personas, varios compañeros. ¿Ustedes creen que sea viable o me interese revisar uno por uno? ¿O qué sería más interesante, revisar todo el grupo? Ver el comportamiento del grupo. ¿Qué sería más interesante? El comportamiento del grupo. El comportamiento del grupo. Exacto. Más fácil. A ver, en términos estadísticos, yo lo vería como el mercado, ¿sí? Como mi mercado, o sea, que digas, a ver, me interesa saber que, por ejemplo, el doctor Zárate es un individualista y no le gusta que lo anden guiando. Digo que es cierto, ¿eh? Pero a ver, vamos a ver cómo es el mercado. O sea, ¿cuántos hay como él? Pues muy poquitos, entonces no me interesan. ¿Cuántos van a ser importantes? Pues depende del grupo. ¿Estamos? Es como que digas, si a mí me evalúan y de estos que me evalúa el 90%, me evalúa bien, pues estoy feliz. Si me evaluara y que dijera, ay, pero, ¿quién podría ser? Pero, por ejemplo, a Sandra Luz le caigo gordo. Pues ni modo. ¿Me explico? O sea, de nuevo, son la parte estadística y la parte anecdótica. Estadística, grupo, lo que le pasa a la mayoría, anecdótico, lo que le pasa a Alejandro, lo que le pasa a Carla Paulina. ¿Me explico? O sea, las cosas anecdóticas, pues son bonitas, ¿no? Y es como cuando yo cuento un chorro de anécdotas, pero pues fue lo que me pasó a mí, no significa que a todo el mundo le pase. Y al revés, cuando hacemos indicadores estadísticos, ahora sí podemos decir, es que hablamos de todo un grupo. Recuerden que si algo podemos llamarle como la verdad, podría ser lo que le pasa al grupo, no lo que le pasa a fulana, sutana y demás, ¿ok? Entonces, ¿qué nos interesa? El grupo. ¿Por qué? Porque es nuestro mercado. Primera parte que vamos a hacer. En Excel, y bueno, hay otros, pero les digo que es el que más usamos. Hay una instrucción que se llama contar sí. Contar sí, lo que va a hacer es que dentro de un rango, recordemos que Excel, un rango se conoce como dónde empieza una celda y dónde termina, que es una cuadrícula donde las celdas son
A1, A2, A3, A4, es decir, es una combinación de columna, que es la letra, y renglón, que es el número. Entonces el rango es decirle de dónde a dónde es. Por ejemplo, un rango es desde A2 hasta A24. Desde A2 hasta desde A2 hasta E2. O desde A2 hasta, o sea, un rango puede ser así, como lo estoy marcando. Un rango puede ser así. O un rango puede ser cuadrado, ¿eh? O sea, esto es un rango también. ¿Cómo se define un rango? Por los elementos de sus límites, es decir, dónde empieza y dónde acaba. Dónde empieza y dónde acaba. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a ver como indicador estadístico, contar. ¿Sí? El contar, sí. Lo que les va a decir es que ponen primero el rango, aclarando que esto lo hice automatizado, es Excel un poquito más avanzado. Ponen el rango de valores donde se va a evaluar lo que quieres y luego coma le pones la condición. ¿Sí? Por ejemplo, imaginemos que yo estoy viendo una base de datos y le digo, a ver, dentro de todos los solteros, quiero saber cuáles tienen una cuenta de banco de más de 100,000 pesos. Es un contar, sí, que me diga cuántos hay. De todos los, por ejemplo, de todos los viejitos, ¿cuántos tienen una pensión mayor de tanto? Aquí le puedo poner en el contar, sí. Ahorita vamos a ver otra función que también permite hacerlo por comparaciones. Aquí lo que vamos a obtener es el concepto de frecuencia. Frecuencia es cuántas veces ocurre algo. Para eso usamos el contar, sí. Y es importante. Por ejemplo, ¿cuántas veces llega tarde el profesor o el docente, como quieran llamar? Si llega una vez o dos, digo, pues lo perdonamos y todo. Ahora, si llega, casi nunca llega a tiempo, pues entonces sí es un problema. Entonces la frecuencia que nos dice cuánto es muy importante en el grupo, ¿sí? Como les decía ahorita, o sea, frecuencia, por ejemplo, ¿cuántas veces falto? Voy a faltar un día, que yo recuerde. Entonces ya sería el único día que falto. Mientras no me enferme y cosas por el estilo. Pero pero esa es la frecuencia. ¿Y cómo saco la frecuencia con Excel? Con esto. O a mano. ¿Qué significa a mano? Pues que tendría que revisar cada uno de estos y tendría que ir contándolo uno por uno. Tomando en cuenta que aquí son 495. Una pregunta, ¿ustedes creen que todo lo que acumulan Facebook o demás lo hacen a mano? No. No, Claro, es imposible. Imagínate la cantidad de personas que tendrías que tener, ¿no? Obvio, es imposible. Entonces, todo lo hacen computadoras, todo lo hacen máquinas. Y estamos hablando que son millones de millones, así que pues no tiene caso. Ok, entonces la instrucción contar sí. Lo que te va a poner aquí pones el rango, nada más que aquí indirecto significa que lo que vas a hacer es jalar los datos de acá arriba. O sea, cuando jalas los datos de otra celda. En este caso, indirecto se refiere a que el valor de la celda esta lo cambias aquí, el valor de la celda esta lo cambias acá, y el rango va a ser desde C2 hasta C496. Eso es porque yo lo hago automático. ¿Por qué? Porque si los datos cambian, entonces tendré que cambiar muchas cosas. Y si lo hago así, nada más lo cambio una sola vez y cambia todo en automático. ¿Sí? Muchas cosas voy a usar esta instrucción en directo, que lo que me ayuda es que busque la información en cierto lugar, cambio esto y automáticamente cambio todo. Primera parte, frecuencia. ¿Sí? Frecuencia que es cuántas veces. Por ejemplo, aquí las compañeras. ¿Cuál es la máxima frecuencia que estarían dispuestas a aguantar que su novio las deje plantadas? Una vez. Cero. Cero. Ninguna. una. ¿Ninguna? No sean crueles, a veces uno se le ve el avión o está con los amigos de borracho, digo, Nada con ninguno. Menos. pues sí, menos, pero bueno, ok, entonces significa que es un problema con ustedes, ok, contar sí, ok, luego, esto existe el concepto de frecuencia. ¿En dónde se puede usar frecuencia? Pues en muchas cosas. ¿Cuántos viajeros
llegan a cada ciudad, cuántos visitantes llegan a las zonas arqueológicas, cuántas, por ejemplo, cuántas personas llegan a San Luis Potosí como turistas, ¿sí? ¿Cuántos clientes tiene un restaurante en un día? Esa es la frecuencia. Acumulada. Acumulada lo que va a hacer es que le va a ir agregando el valor del día anterior. Es decir, el primer día quedan 304, que son los de aquí. El segundo día, como regla de Excel, suma los 304 más los 118 y te da 422. El tercer día son los 422 que había más los 53. El cuarto día son los 475 más 14. Y el quinto día serían los 489 más los 6. ¿Sí? ¿Qué es una frecuencia acumulada? Pues la frecuencia acumulada se van sumando las frecuencias de cada uno de los aspectos que estás midiendo. Caso más sencillo, un hotel. Tú sumas cuántos clientes tuviste el domingo, más los que tuviste el lunes, más los que tuviste el martes, ¿sí? La frecuencia acumulada te permite ver, hay una frase que le llaman, ¿ves el bosque o ves el árbol? ¿A qué te refieres con ver el árbol? A que ves cada dato individual, 304, 118, 53. Y ver el bosque es ver todos juntos. Cuando ya los sumas todos, dices, ah, pues sí me conviene. Cuando ves el bosque, o sea, cuando ves todo el aspecto, es muy importante porque es cuando dices, a ver, si yo lo tomo por un día, es como cualquier negocio, ¿no? Dices, pues hoy me fue súper bien y vamos a ganar mucho y todo ese rollo. Pero llega al día siguiente y ya no ganas lo mismo, ganas la mitad, y luego ganas menos, y luego vuelve a subir. Entonces, en muchos casos siempre se usan frecuencias acumuladas. Es decir, vas agregándole lo de cada uno de los lugares y eso te va a dar una idea del total, qué tan bien o qué tan mal va ese aspecto, ¿no? O sea, qué tanto se hace. Frecuencia relativa. La frecuencia relativa no es otra cosa más que el valor de la frecuencia sobre el total de los elementos. Lo podemos ver como lo siguiente. Lo voy a... Ay, cancela. Una forma muy, muy clara de verla y que creo que les ilustra mejor lo que es la frecuencia relativa es el concepto de, o ver eso de la siguiente manera. ¿Cuál es su concepto de una gráfica de pastel? ¿Qué es lo que ven ahí? Que es circular. Ajá, ¿y qué te dice? Que una cifra se está consumiendo o es más conocida que otras. Exacto, que tienes una frecuencia más alta que las demás. Por ejemplo, tú puedes decir, a ver, la mayor parte de la gente, por ejemplo, estos de aquí comen comida del día. Estos de aquí comen un poco más caro y muy pocos piden comida gourmet. O sea, por ejemplo, también podríamos hacer en comida vegana, comida de mariscos, comida de carnes. Entonces, dependiendo tu valor porcentual, tu valor relativo, tú puedes decir, ah, pues ¿sabes qué me conviene? ¿Sabes qué? Me puedo quitar estos de aquí, que al cabo son muy poquitos, y aboco todo mi negocio a mayor parte de esta comida, porque es el mercado más grande. ¿Sí estamos? O sea, por ejemplo, la gente cuando hace negocios muchas veces dices, hay negocios que puedes ganar poco dinero, pero son muchos. O al revés, hay negocios donde el mercado es muy pequeñito, pero lo que cobras por cada uno es mucho. Ejemplo, los viajes de lujo. O sea, por decir, ya ven que hay turismo de muchos tipos, ¿no? Hay turismo hasta espacial, ¿no? Gente que ya algún día quiere ir a viajar al espacio y demás. Pero pues obviamente va a ser una franja muy
muy chiquitita, ¿no? Porque cuesta muchísimo dinero, entonces el turismo de ese va a ser muy, muy poco, y puedes decir que buena parte del turismo pues van a ser pues los normales, los hijos de vecinos, ¿no? O sea, la gente que se quiere, por ejemplo, otro caso podría ser los destinos, ¿no? Este azul podría representar la gente que se quiere ir a la playa, ¿no? Y esta de aquí es la gente que quiere ir de compras, y la gente que quiere ir a ciudades coloniales, y la gente que quiere arqueología, o la gente que quiere ir a congresos gamer, pues son muy poquitas, ¿sale? Entonces fácilmente lo puedes ver en la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se saca así, es este valor de la frecuencia dividido entre este. En las fórmulas van a poder ver que es así. Van a ver que varias fórmulas tienen un signo de pesos. El signo de pesos se refiere a que cuando haces una copia, no quieres que Excel te modifique el número o la letra del elemento que estás copiando. Si no le pones signo de pesos, Excel te lo va a cambiar al momento que lo copies. Más adelante vamos a ver un poco más a detalle ese cuento. La frecuencia relativa es esa. La frecuencia porcentual es lo mismo que la relativa, nada más lo multiplicas. Profesor, una pregunta. Ya. Perdón, es que yo creo que mi internet se está trabando. ¿Dijo que con cuál cantidad se dividía, perdón? ¿Cómo? Con Llegué- cualquier cantidad. Ajá, sí, llegué a escuchar que mencionó que se dividía con una cantidad. ¿Podría repetir con cuál? Ah, sí, claro. Es la frecuencia sobre el total de los elementos que tienes. Ok, gracias, O profesor. sea, es 304 sobre 495. Y eso te da esto. 118 sobre 495 y te da esto. 53 sobre 495 y te da esto. ¿Sí? Perfecto, gracias. Ahora, la porcentual es lo mismo, nada más que lo multiplicas por 100. Es exactamente lo mismo. La acumulada es prácticamente lo mismo que la anterior, nada más que lo que se hace es que la relativa, pero se va sumando. Es decir, la primera vez es 0.61 y luego la segunda vez es 0.61 más esto. La tercera vez es esto más esto. La cuarta vez es esto más esto. Obviamente al final va a ser el total. ¿Sí? Esto es útil, de nuevo, porque te puede dar una idea de cómo, por ejemplo, imaginemos en estos casos, ¿qué día vas a recibir la cierta cantidad de visitantes, ¿no? O sea, al tercer día vas a tener un 95% de los visitantes. Entonces puedes decir, pues descanso este día, ya porque ya van a llegar muy poquitos, entonces ya descanso. Al revés, puede ser que no puedas hacer eso, entonces pues no te conviene. La acumulada porcentual es lo mismo, nada más que multiplicado por 100. Es exactamente la misma. Ahora, la parte más importante, esto que vemos aquí son datos, ¿ok? Lo que veíamos ayer son simplemente datos. Todo eso, cuando lo procesas, siguen siendo datos. Pero a ver, vamos a ver. Esta es una materia, la materia de contabilidad general. ¿Qué les dice el hecho de que tengo una frecuencia de que en primera oportunidad pasaron 304 de 495, es decir, más de la mitad, o sea, el 61%? Que en regularización fueron 118, en segunda oportunidad fueron 53, en segunda, con todo eso fueron 14, y que se fueron especial solamente 6. ¿Qué es lo que les dice? ¿Qué información les da? ¿Es una materia difícil o es una materia fácil? Difícil. ¿Difícil? Se fueron Sí, 6 poquito. especial. 6 es muy poquito, es 1.21, 1%, ni el 2% se fue especial. Es decir, de cada 100 se fueron 1. Claro, aclarando, el concepto de difícil tiene que ver con algo que le llaman lógica difusa. Lógica difusa no es otra cosa más que depende de cada quien, ¿no? O sea, yo te diría, pues se me hace una materia media, porque aunque reprobaron 6, la mayoría, más de la mitad pasan.
¿sí? Pero también, pues, depende de la persona, ¿no? O sea, alguien puede decir, por ejemplo, a ver, vamos a ver la diferencia, ¿no? Que esa es la parte interesante de esto, compañeros, es el que tú puedas analizar, ¿sí? O sea, que tú digas, para mí esto es difícil, para mí esto es fácil. Obviamente todo depende del concepto, estadística descriptiva, ¿sí? Entonces, imaginemos, por ejemplo, aquí tenemos déjame ver si lo hicimos o no. Si no, te lo hago. Te lo hago. Ok. Imaginemos aquí, ok, aquí tengo, por ejemplo, la materia de álgebra lineal para mecánica, ¿sí? Entonces, estadística industrial, lo hago aquí también. Ok. Vamos a ver. Que esa es la parte que es interesante. O sea, dices, ok, tengo datos. Y si se fijan datos, pues hay miles de datos, ¿no? Entonces, copia esto. Copio la materia de álgebra lineal. Oh, no quiere tanto, pero bueno. Ok, copio la materia. O sea, copio los datos de la materia. Eso es a lo que me refiero. Ok. La mayor cantidad de datos posibles te da una control C. Ok. Y vamos a ver. Estadística para industrial. Le pongo control. Y le digo que los datos me los lea desde el renglón número 2, porque es cuando empiezan los datos. Y terminan los datos en el renglón número... ¿Dónde terminas? A ver, ahorita te digo. Esto terminan en... Okay. Terminan en el renglón 686. ¿Ok? Entonces, de cambio le digo que desde el 2 hasta el 686. Oh, a ver, ¿qué es el 2? Algo hizo mal. Ah, no, a ver. Es que me está buscando los datos en la C, está bien. Ah, no, sí es cierto, perdón. Es que dejen quitarle esta materia, sí, porque sí, por eso me marcó puros ceros, porque no debería de ser así. Ahorita lo hacemos. Ok, ya está. Me dice que son 680 calificaciones. Una pregunta, ¿esta materia cómo se les hace? ¿Fácil o difícil? Vean los datos. ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuántos se fueron especial aquí? 44. 44. ¿Cuántos pasaron en primera oportunidad? 302, que representan menos de la mitad. ¿Cuántos se fueron a regularización? Casi el 22%. 130 son los que se fueron en la segunda, que es el punto 20, casi el 20%. En regularización 2 se fueron casi el 7%. Y a especial se fue casi el 6%. El 6% se fue especial. Vamos a ver las diferencias. Vean las diferencias de esto contra las diferencias de esto. ¿Cómo se les hace esta materia de ingeniería mecánica, que es álgebra lineal? ¿Cómo se les hace esa comparada contra la otra? ¿Se les hace iguales? No, Se les nada. hace más... Está más fácil la contabilidad, ¿no? Y tú lo puedes ver en números. Entonces, y esta no es de las difíciles, ¿eh? Ahorita, a ver, la de mecánica, por ejemplo, de mecánica, las que son así feas. Por ejemplo, es cálculo integral y diferencial, sobre todo diferencial. Les voy a poner ahorita para que vean cómo es el diferencial en mecánica, que es muy duro.
En lugar de ponerles esa materia, les voy a poner esta otra. Ay, vete para arriba. Ok. No, sí, no, sí está bien. Cálculo integral, cálculo diferencial. Copio, hago, control C. Lo paso a la hoja de cálculo. Lo analizo. ¿Sí? Le digo que me analice. No necesariamente son el mismo número de datos, posiblemente sean menos datos o más datos. Ok, a ver, ahorita le digo que aquí no son 680, son... Ok, son 923. Y empieza a analizar, por esa razón la tengo programada así, le digo que empiece en el 1 y analice hasta el 923. Ok, una pregunta, ¿cómo ven esta materia? A ver, díganme. ¿Cómo ven la Pues un materia poco más viendo nada difícil, ¿no? mucho más difícil? Fíjate que aquí le prueba casi el 12% Sí, porque se va especial. menos de la mitad pasó, ¿no? O sea, en primera Ok. oportunidad. Exacto, menos de la mitad pasó en la primera oportunidad. Y aún así, un 20% todavía se fue a regularización. En segunda oportunidad se van un 25%, o sea, uno de cada 4 se va a repetición. O no, de hecho más, porque es un 37% se van a repetición y un 11% se van a especial. Vamos a ver de nuevo contra la de contabilidad. ¿Qué porcentaje se va a especial? El 1%. ¿Sí? Claro, vamos a analizar, por ejemplo, las de turismo, y hay materias de turismo donde nadie se ha ido especial nunca. Bueno, por lo más bien, nadie se ha ido especial con los datos que tenemos, aclarando. ¿Ok? Pero bueno, entonces, mi pregunta va, ¿para qué te sirve esos datos de frecuencia? ¿Para qué les sirve, compañeros? Para ver el total de coincidencias. Exacto, y a partir de esas coincidencias, si te fijas, esos son datos. El razonamiento que estás obteniendo, eso es información. ¿Cuándo se podría convertir en conocimiento? Ay, rechina mucho mi silla. ¿Cuándo se convierte en conocimiento, compañeros? Cuando ya analizamos Cuando la son información. Y haces algo con eso, ¿están de acuerdo? Sí, O sea, analizas y dices, oye, ¿y por qué hubo 371 así? ¿Cuál es el problema que tienen? ¿Por qué hay 106? Y al revés dices, a ver, esta de acá. Pues le probaron 6 especial. Ok, hay que checar. Esos 6 especial fue porque el plano no le entendieron, porque les cayó gorda la maestra, porque los chavos tienen problemas de otro tipo, trabajan o algo por el estilo. ¿Sí me explico? Ahí es cuando ya es conocimiento. Cuando deja de ser información y lo conviertes en conocimiento para hacer algo, para cambiar las cosas. Y aclarando que es muy común, ¿eh? O sea, por ejemplo, yo que nosotros, como les digo, que analizamos programas de estudio, le dices, quiero el análisis de tutorías del programa, bla, bla, bla. ¿Y sabes lo que te entregan? Esto. O sea, te entregan datos. Hubo tantos alumnos esto, hubo tantos alumnos lo otro, y les dices, oye, se nota que no iban clases conmigo. No, les dices, oye, es que eso no es un análisis, esos son datos bien bonitos, y luego, ¿sí? O sea, se pone uno y dice, a ver, una hoja de Excel, o puedo entrenar, o de hecho, sin ánimo de menospreciar que quede,
por ejemplo, en el TEC capacita mucho a las secretarias para que ya usen Excel. O sea, yo le puedo pedir a una secretaria que me haga estas estadísticas. Pero a ver, ¿cuál sería la chamba que yo le pediría a ustedes como licenciados en turismo? ¿Cuál es lo que es valioso por lo que deben de cobrar? Saber interpretar la información. Los Bueno, datos. Interpretar los datos para que se conviertan en información y aplicarlo para que se convierta en conocimiento. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué podemos ver? Pues que esta materia está bien fea. Bueno, digo más bien, esta está, pues digamos bien. No es ni de las fáciles, ni tampoco es de las difíciles. ¿Están de acuerdo? Tampoco es tan fácil porque como quiera, pues sí reprueba gente, ¿no? Reprueba si sumamos estos tres, reprueba un 13%, 14%, pero un 86% pasa, un 84% pasa en la primera oportunidad. Entonces, quiere decir que de 10 personas, 8, casi 9, 8 y media, pasan en la primera oportunidad. Entonces, eso significa que no está tan difícil, ¿o sí? Al revés, acá, cuando mucho el 60% pasa en la primera oportunidad y el otro 40% se va hasta la segunda. O muchos, por ejemplo, aquí de los que se van a especial, 106 salen de la escuela. ¿Sí? Entonces, obviamente que podemos decir, esta materia es más complicada por esto y por esto. ¿Ok? De nuevo, estas son frecuencias. Aquí abajo se Profe, usa... ¿Qué pasó? perdón por la interrupción, es que no sé si me podría retirar de su clase hoy temprano. Ah, sí, ya te la grabo y la subo al ratito, ¿no? Sí, muchas gracias. No, de nada, al contrario. Sí, Para eso es grabado. Ok, sale. gracias. Entonces no se preocupen, y de nuevo, aclarando, es la primera vez que me pasa, pero si tienen esa necesidad, no se preocupen, simplemente salgan y ya nada más vean lo que les falta después, ¿ok? Vean la utilidad de la tecnología. Ok, regresando a esta parte. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que son, esto de aquí, es de nuevo otro contar, pero algo interesante que pueden ver aquí es que en este contar estamos usando condiciones de mayor que, menor que. Por ejemplo, te dicen, para saber cuántos están entre 70 y 79, usas esta condición. O sea, usas la condición de que los que son mayores de 69, pero y les quitas los que son menores o mayores de 79, que es una manera de obtener los valores en un rango, ¿sí? Esta instrucción así es para obtener rangos de valores. Rangos de valores, ¿por qué? Porque muchas veces, pues imagínense, son 31 calificaciones. Entonces, muchas veces no me interesa saber cuánta gente sacó 82, 83, 84. No, me interesa saber cuántos sacaron entre 80 y 89, entre 70 y 79. ¿Por qué es útil? Porque muchas veces ustedes van a hacer análisis y, por ejemplo, pueden medir por edades. O sea, por ejemplo, los niños, o sea, bebés de 0 a 3 años. Y luego de 4 años, de 3 años hasta los 10 años. Y luego de los 11 años a los 20 años y así. Entonces ese es un ejemplo de cómo aquí pueden ver la celda, o sea, bajen la hoja y pueden ver las fórmulas de cómo se puede sacar esto. Luego, volvemos a sacar de nuevo las mismas frecuencias. Vuélvanme a decir, ¿qué información les da esto? Estos son los datos, pero ¿qué información les da? Si te hice la frecuencia relativa, ¿cuántos reprobados hubo? En la porcentual se ve más claro. ¿Cuántos reprobados hubo, compañeros? Mucho más, ¿no? 60%. Más de la mitad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso qué te dice ya de antemano? Que la Que la clase materia puede estar difícil. estuvo difícil.
Está medio difícil, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que te dice aquí abajo? Que solamente el 2.7%, o sea, de cada 100, solamente casi 3 sacan entre 90 y 100. ¿Qué es lo que te dice también? ¿Qué es lo que te dice, compañeros? ¿Qué es lo que se imaginan? A lo mejor que solo ese porcentaje de alumnos, bueno, ¿le entiendes más? Son los más aplicados. Muy poquititos llegan a obtener muy buenas calificaciones ahí. O sea, gente que realmente le entiende mucho a eso, ¿sí? O que le echa ganas también, ¿eh? A veces, bueno, a mí me pasó en el TEC que a veces las de matemáticas no me gustaron mucho, pero bueno, a mí me encantan las matemáticas, pero bueno, no le eché ganas, entonces sacaba 85, 88, pero bueno, en una saqué 70, no, en matemáticas no, pero pero sí, por ejemplo, en física saqué 70, ¿no? Pero porque así no, nunca me gustó. Entonces, te da una idea de que sacar buenas calificaciones aquí es muy difícil, muy difícil. Entonces, para tu promedio, pues le va a afectar. Digo, si lo que andas buscando es en promedio, ¿sí? Entonces, aquí de nuevo las frecuencias se van sumando y se van acumulando, se van sacando valores relativos, pero si se fijan, tú puedes hacer una radiografía de todo esto, ¿no? Aclarando que aquí hay una parte que juntas esto y juntas esto. Te dice, 371 fue en primera oportunidad, pero recuerden que muchas veces los desertores son en primera oportunidad. O sea, significa que sacaste 0 en primera oportunidad. Aquí es más claro porque te dice 551 de 923, o sea, el 60% reprobaron. Que pasaron muy a fuerzas, pues el 29%. O sea, quiere decir que solamente o sea, la materia no nada más no pasa en la mayoría, sino que los que pasan con calificaciones muy bajas. ¿Estamos? Entonces Sí. eso es importante porque, así que anécdota que a mí bueno, no me pasó a mí, pero sí me pasó a tenía un compañero cuando entramos a la maestría que tenía 79 de promedio, o sea, 79 de promedio general. Y la beca te pedía que mínimo tuvieras 80, entonces no le querían dar la beca. Entonces, de su escuela, que es el ESIME, Escuela Superior de Ingenieros Mecánicos Electricistas del Politécnico Nacional, en ese entonces, estamos hablando del 90, le expidió una carta y dijo que de su carrera era el promedio más alto. O sea, 79 era el promedio más alto. Y obviamente le dieron la beca, ¿no? Entonces recuerden que muchas cosas a veces son relativas. O sea, tienes que ver, es como por ejemplo cuando vives en otra ciudad y dices, oye, pero ¿cuánto cuesta la vivienda? ¿Cuánto cuesta? Voy a ganar tanto, sí, pero ¿cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta el transporte? ¿Cuánto cuesta el... ¿Me explico? O sea, y analizas y sacas estadísticas y dices, a partir de esas estadísticas, pues, o sea, vamos, por ejemplo, se discute mucho lo del aeropuerto de Ciudad de México, ¿no? El nuevo aeropuerto, el de Santa Lucía. Y decías, ¿a qué distancia iba a estar el que era el anterior y a qué distancia iba a estar el nuevo? ¿Y cuántos vuelos son? ¿Y cuánta frecuencia hay? Entonces, ¿cuántos gentes se van a tener que mover? ¿Y cuánto va a costar eso? O sea, sacas frecuencias, ¿sí? O sea, si dices, pues muy poca gente se va a mover, entonces no hay bronca, pues que lo muevan unos kilómetros, no hay lío. Pero al revés, vas a mover millones, entonces pues eso te va a costar un montón, ¿sí? Entonces es lo interesante en las frecuencias. Estamos, por ejemplo, a mí me recibo de luz, no me sale tan alto. Si saco la frecuencia de cuánto pago alrededor de 400. Bueno, que vamos a ver más adelante el promedio. Entonces yo le decía a un amigo, oye, quiero poner paneles solares y todo eso. Y me dice, no, no te conviene.
Y ya me explicó por qué no, por la frecuencia de cuánto pago. O sea, por la frecuencia y muchas cosas. Me dice, si estuvieras en otra situación, sí. Si tu recibo llegara de 3,000 pesos, 5,000 pesos, pues sí, ¿no? Entonces, habría que ver, y tenemos que revisar, que en base a un dato tan sencillo como la frecuencia, puedes obtener mucha información. ¿Sí? O sea, por ejemplo, ¿cuántas veces, digo, por ejemplo, habla mucho de cómo me confundo, ¿no? O sea, las frecuencias es interesante, ¿no? O sea, revísenlo. Por ejemplo, ¿cuántas veces llego a tiempo? ¿Cuántas veces termino tarde? Etcétera, etcétera. Y eso te da una idea de cómo, por ejemplo, los profesores que terminamos muy tarde normalmente somos muy, ¿cómo se llaman? Muy negreros, le digo yo. Ok, ¿alguna duda, compañeros? Para no dejarnos No, profe. No, profe. Por No, ahora, profe. creo que no. No. ¿Y saben por qué me siguen diciendo profe? Entonces, ¿es maestro o docente? Doctor, Doctor, Ok. ¿de acuerdo? ¿No vieron los videos? Bueno, ¿saben por qué me dicen así? Porque la frecuencia con la que le dicen a todos los demás profe es muy alta. Entonces, como la frecuencia es muy alta, por eso están más acostumbrados a hacerlo de esa manera. ¿Sale? El detalle es que cuando termines la carrera y vayas a trabajar, pues todas las gentes profesionistas tienen, o sea, ya no vas a tener profes, ¿no? ¿Sí me explico? Sales de este ambiente y ya pasas al laboral. Y en el ambiente laboral así es, o sea, ya no te dices o sea, te dices por licenciado, algún día que diga la Inge. licenciada a mí, exacto, Inge, el licenciado Diego Alexis, ¿me explico? Es que ya les tiene que caer eso el 20, ya están casi por salir. Vamos a jugar mañana y les voy a explicar por qué. Entonces, Doc, ¿Ok? Doc, Sí, Aparte hasta suena luego. bonito, sale bien, suena muy Doc. lindo. Ok, muchas gracias. Y nos vemos mañana. ¿Ok? Gracias. Sí, profe, hasta mañana. Que pueden acceder al Gracias, Doc. material, por favor. Sale, muchas gracias a ustedes y nos vemos mañana. Hasta luego, gracias. Hasta luego. A Hasta ustedes. mañana. Mañana.